Bienvenidos correlones, estoy de vuelta en Forza Horizon 5 porque me acabo de enterar que ya nos dieron a todos el nuevo Ford Mustang GT 2024 y la Ford Raptor F-150 del 2023. Así que voy a hacer unas modificaciones y los voy a llevar al abierto Horizon para saber cuál es el desempeño de cada uno. Lo primero, vamos a ver de cerca nuestro Ford Mustang nuevo. Uf, me gusta hasta el color, me encanta este modelo, está fantástico. Vamos a abrir. Uy, 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 uy. Un motor aspirado de 5 litros. Qué belleza de motor. Vamos a verlo por dentro. Tiene su panel táctil. Wow, no, 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 no. Qué locura, Bueno, tiene suficiente espacio. Vámonos, vámonos, señores, vamos a modificar esta belleza, vamos a ver de qué se trata. Vámonos a la parte de mejoras, mejora personalizada. El motor de serie, ¿cómo suena? Suena bien. Ok, vamos a ver si podemos hacer un swap. ¿Qué motores hay disponibles? Tenemos un V8 diésel de 6.7 litros, un V8 de 5.2 litros, el de 7.2 litros, el de 7.7, un V12 y un V10. El V12, el V12 promete, pero creo que por ahora vamos a intentar con el motor de serie. Le ponemos un biturbo, ensanchamos la carrocería. ¡Oh! Y mira, nada más. Mira esas aletas de dragón o de tiburón que tiene en los laterales. Uf, qué belleza. ¿Cómo se quita aquí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se ve? Mira ese difusor en la parte de abajo. Se ve brutal, Ok, hacemos eso. Lo dejamos tracción trasera. Vamos a ver en la parte de el embrague de carreras, transmisión de carrera. Vamos a ver, de 7 velocidades. Ok, línea de carrera y diferencial de rally. Ok. En la parte de neumáticos veo que ya de serie viene con gomas deportivas. Si ponemos las de carrera, se pasa de clase A. Si ponemos las de rally, ok, promete. Vamos a ensanchar las gomas traseras. Vamos a ensanchar las delanteras, no mucho. Vamos a también aumentar el tamaño de los rines, adelante y atrás. No, solamente atrás. Y vamos a colocar unos rines más pesados. Ok. Esos no los vamos a extrañar. Vámonos a buscar los Oettinger. ¿Dónde están los Oettinger? Oettinger, Oettinger, los pasé. Ahí está, Oettinger Type RE, perfecto. Ok, ya esto está listo. Esto, ok, vamos a ver. No podemos colocar el biturbo deportivo. Vamos a colocar intercooler de calle. Vamos a colocar un intercooler inyección de carreras, filtro de carreras. En la parte de suspensión deportiva de carrera, jaula antivuelco, no alcanza, barras estabilizadoras. Los frenos, los de serie, pero nos estamos pasando. Vamos a colocar alerón trasero. Uy, mira qué bello. Uy, qué grosero, qué barbaridad. Está, bueno, está muy exagerado. Esto es como para rally, perdón, como para drift, para hacer derrape, sin duda, Estos están muy bien y también es ajustable. Este me gusta bastante. Ok, vamos a colocar este. Uy, 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 se ve grosero, muy grosero se ve. Ok, aquí vamos a ensanchar las gomas todo lo que podemos, hasta ahí va a llegar. Aquí también. Bueno, en cuanto a las cifras, promete, promete. No lo quiero pasar de clase A todavía, no lo quiero pasar. Vamos a dejarlo en clase A con esos ajustes y luego lo vamos a pasar a clase S1. Ahí sí le vamos a colocar un motor más poderoso. El V8 de 7.2 litros creo que va a ser el idóneo. 674 caballos de potencia, lo pasamos de 468 que trae de serie, que no está nada mal. Y por solo 69.550 créditos. Es rápido, muy, muy práctico, muy económico. Sobre todo porque no tuvimos que comprar el coche, es un obsequio. Perfecto. Ahora sí, vamos a colocar aquí 2.1 y aquí 2 en la presión de las gomas. Vamos a vigilar aquí el ascenso
de aceleración. Vamos a colocar 3.90. Vamos a ver si con eso es suficiente. Vamos a separar un poco la segunda marcha, también la tercera, de lo mismo la cuarta y 6 velocidades. Ok, ahí se ve razonable. Claro, en velocidad punta no es tampoco muy representativo. Vamos a ver si colocamos un poquito más de aceleración. Aquí. Ahí que permanece igual. Vamos a ver, separar otro poco, allí. Sí, yo creo que ahí está bien. Ok, 2, 1.5, bien. Aquí 2. Aquí 5.5. Aquí barras estabilizadoras. Sí, vamos a colocar un poco más rígidas las traseras. Ok, aquí. Los muelles, lo mismo, un poco más rígidos los muelles delanteros. Bien, aquí vamos a bajar un poco el centro de gravedad. Y no sé si colocarle, vamos a subir la trompa, vamos a ver qué dice allí. Ok, ahí sí conseguimos, ¿ves? Un poquito más de velocidad. Amortiguación, vamos a colocar aquí 5. Aquí vamos a colocar 10,6 o 10,5. Vamos a bajar esto a 3.3. Vamos a ver, 3.3. Aquí vamos a colocar 5.3. Aquí en la aerodinámica, bueno, vamos a colocar asistencia aerodinámica en la trompa y aquí un poco en la parte de atrás, un poco de carga aerodinámica en la parte posterior. Los frenos no los podemos tocar, vamos a colocar un 85% de la aceleración del diferencial y de repente un 35% en la desaceleración. Ok, yo creo que con eso. Ok, en las maestrías no trae regalo, solo 5 puntos Forzatón y 1000 puntos de experiencia. Bueno, ok, vamos a sacarlo al garaje. Ok, así como está con el color, la verdad es que me gusta bastante el color, ¿eh? Vamos a ver. Ok. Espérate, ok. Ok, siento que un poco lenta el ascenso de aceleración. Un poco lento. Vamos a ver. Ok. Ok, la intención es testear el motor de serie. Se está quedando un poco corto, la verdad, porque en esta categoría hay coches más veloces, pero lo que me gusta es la maniobrabilidad. Se siente muy fácil, muy dócil en la maniobrabilidad, así que eso está bien. Bueno, así que vamos a hacer algo. Eso sí, está grosero, ¿eh? Está grosero el diseño, me encanta, ¿eh? Abierto Horizon, vamos a conectarnos a una carrera callejera en clase A. ¿Ok? Vamos a colocar calle aquí, clase A, y confirmamos. Vamos a ver cómo se porta. Vamos a ver si lo podemos meter en el podio. Uy. Y las gomas de rally, los neumáticos de rally funcionan perfecto, ¿ok? No hace falta de sopetón que te vayas a las gomas de carrera, o puedes incluso hasta probar las gomas deportivas. Eso a lo mejor puede ayudar un poco a mejorar, a ponerle un poquito más de caballaje. Hermoso coche, ¿eh? La verdad. Vamos a ver. De todas maneras, como ya dije, en clase A hay coches más poderosos, incluso más veloces. Pero bueno, no lo vayamos a subestimar todavía. Pero lo más probable es que nos toque cambiar el motor. Hace falta colocar un motor más potente. Y obviamente tenemos que pasar a clase S1. Clase A creo que se queda corto, ¿eh? Ok, entramos a la lobby. Apenas está empezando una carrera, así que tenemos que ser pacientes. Esperar a la siguiente para entrar nosotros. Eso quiere decir que el campeonato ya está iniciado. Eso es. Vamos a probar aquí algunos derrapes. Ah, no, derrapa sabroso, eso sí. Mira eso, ¿ah? Ah, no, pero esto es una melodía, esto es para jugar todo el día quemando goma, ¿eh? Qué hermosura, mira cómo derrapa, ¿eh? Y no tiene configuración de derrape, pero no está difícil ponerlo a derrapar con el motor de serie.
qué bárbaro, qué belleza. No, 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 no. Muy bien. Ok, ya el recorrido va en un 34%. Ya queda poco para que termine esa carrera y que nos den acceso a la siguiente. Ok. No, esto es diversión a lo grande, ¿eh? Por cierto que me gustan muchísimo los retrovisores, ¿eh? Los retrovisores el diseño me gusta bastante, se ve muy moderno, me gusta. Y canalizan bien la parte aerodinámica, me gusta, como canalizan el viento. Ok, 54%, vamos a probar un poco en velocidad final y 8000 revoluciones por minuto. Uy, uy, uy. No, pero con esta configuración, lo que sí me gusta es la maniobrabilidad, ¿eh? Está genial la maniobrabilidad. Muy, muy dócil, muy fácil de conducir. Cuando ya aumentemos la potencia, ahí sí pondremos a prueba la tolerancia del chasis. A ver cuánto soporta, porque por ahora, con esto, creo que incluso va súper suave, o sea, soporta muchísimo más. No, 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 genial, ¿eh? Genial. No le pudimos colocar la jaula antivuelco, pero trae una con el body kit, trae una, ¿eh? Uy, míralo aquí en la redoma, míralo, míralo. Uy, qué hermoso, vamos, míralo cómo derrapa. Ok, ya terminó la carrera, nos vamos a la siguiente, en cualquier momento nos pasan a la siguiente. Y ya sabes que a mí me gusta mucho probar los coches en circuitos de velocidad, por eso es que siempre ingreso en las carreras callejeras, porque todas las carreras en esta categoría son de velocidad, nocturnas, claro, hay tráfico, eso sí, pero a mí me gusta mucho sortear el tráfico, a pesar de que a veces se convierte en un dolor de cabeza, pero sí me gusta mucho conducir con el tráfico, la verdad. La sensación es muy buena, es muy divertida. Ok, señora, vamos a ver qué circuito nos toca. Espero que sea uno razonable. Y bueno, la intención, como ya dije, meterlo en el podio. Pero no nos llenemos mucho de expectativa, porque no sé qué coches nos van a meter allí para pelear. Ah, no, tenemos una Cura RC. No, imagínate, la Cura. Un coche meta. Y en TT se llama el corredor. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira cómo se queda derrapando la Cura, ¿eh? Ok. Se está quedando mucho. ¿Será que no lo tiene bien tuneado? Puede ser, ¿eh? Cuidado aquí con el tráfico. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene loco, ahí viene loco. Nos tiene que pasar sí porque sí. Eso es un monstruo, ¿eh? Así que vamos a tratar de tomar toda la ventaja posible y se está acercando. ¡Oh! Y me va a pasar. Casi. Bien. ¿Se dan cuenta de lo que les dije? Ahí está. Él tiene muchísima aceleración. Nosotros tenemos un poquito más de maniobrabilidad, pero sin duda él tiene suficiente aceleración como para dejarnos bien botados. Cuidado con el tráfico. Permiso, gracias. Bien. Cuidado aquí con la camioneta. Vamos, se quedó atrás ahí atascado. Es nuestro chance de conseguir algo de ventaja. Vamos a ver si lo podemos dejar atrás. Uy, que no nos vaya a alcanzar. Lo que queda, ya estamos en el 50% del recorrido. Uy, ay, 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 ay. Vamos, vamos, vamos. Cuarta marcha, cuarta marcha. Ok, 180, 190 kilómetros por hora. Como les digo, o sea, con esta configuración no se siente tanto el poder. Maniobrabilidad, perfecto. Poder, Uy, pero está, lo que sí me encanta el control, que es hermoso se siente, o sea, es una cosa súper suave, súper suave, muy fácil, muy dócil. Gira perfectamente, claro, también le pusimos asistencia aerodinámica en la trompa. A mí me gusta mucho con los Mustang, es necesario, porque obviamente ustedes saben que el Mustang tiene la tendencia a ser brioso, a poner muchísimo torque en la cola, y entonces, claro, necesitamos ayudar
un poco, a girar. ¡Vamos! Buena victoria, ¿eh? Buena victoria porque el compañero tenía todo para ganar, pero no pudo controlar todo el torque, así que se quedó allí rezagado. No sé si esto terminaría, no vi en el inicio si esta era la segunda carrera o la tercera. Recuerda que por cada campeonato son 3 carreras. Creo que esta es la segunda. Sí, esta es la segunda. O sea, nos vamos entonces a la siguiente. Claro, él tiene 12 puntos de ventaja porque empezó el campeonato. Y me pregunto si es que habrá iniciado solo, ¿no? No sé si es que habrá tenido el chance como de pelearse con algún otro corredor que haya abandonado. Pero bueno, señores, nos vamos a la tercera ronda. Aparentemente, o abandonó también. Vamos a ver. No, no abandonó. Configurando evento. Bueno, señores, se pone interesante. Y carrera por los túneles. Bueno, tenemos buena maniobrabilidad. Lo que le está fallando también aquí son un poco los frenos. Obviamente, los frenos de series le cuesta. Se siente un poquito pesado en la frenada. Pero frena bien, no está mal. Considerando que no tenemos tanta potencia. Vamos. Y para remate está mojado el asfalto, ¿eh? Vamos para arriba. Aquí lo más duro es el tráfico y hay muy poco espacio de maniobra. Pero, hey, como primera prueba está genial, ¿eh? Como primera prueba. No, cuidado, ¿eh? De repente me puso nervioso porque creí que se iba de frente contra el muro. ¡Vamos! ¡Uy! Pasé cerca, ¿eh? Soplando ahí. Vamos para arriba, vamos. Uy, ahí viene. No nos hemos deshecho de... Vamos. Uy, se llevó la Bronco, vamos. Él está haciendo un esfuerzo, por controlar ahí el torque. Y lo está haciendo muy bien, considerando el circuito. Uy, casi me voy ahí de frente. ¡Pum! Ahí sí se dio él. Se dio fuerte, ¿eh? Vamos. Eso es. Bien, vamos, buena curva. Buena. Estamos ya en el 68-69% del recorrido completado. Esto se está acabando. Cuidado con el puesto de tacos. Uy, qué bonito derrape, pero qué elegancia la de Francia. ¡Vamos! ¿Qué pasó con las luces? El perfil de los faros es tan cerrado que no se aprecia bien. Vamos. Cuidado ahí con la Bronco, por favor. Ok, estamos llegando al cierre y se está recuperando el compañero. Uf. Bien, vamos. Buena carrera. Aguantamos ahí. Derrape de celebración. Uy, mira nada más, qué belleza. Perfecto. Epa, no está nada mal. No está nada mal como primera prueba. Pero ya me conoces. Vamos a hacer ajustes de potencia. Vamos a aumentar más ese caballaje. Vamos a hacer que esta locura. Vamos a poner a prueba precisamente la tolerancia del chasis. Vamos a hacer un swap. Le ponemos un motor más poderoso. Le ponemos un biturbo anti-lag. Y probamos esa belleza ahora sí. Con todo, ¿eh? Perfecto. Muy buena prueba, me gustó. Sobre todo lo que es el aspecto de la maniobrabilidad. Para iniciarte, para conocer el coche, no está nada mal esta configuración. Así que puedes seguir esas indicaciones allí en la parte técnica y creo que lo vas a disfrutar bastante. Claro, vámonos a la chicha. Vamos a exprimir esa potencia. Ok. ¿Se bugueó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? Vamos, que estoy loco por irme al taller. Esto pasa a veces también, a veces tarda mucho en salirse del campeonato. Vamos a ver si se anima por fin a responder.
Los ajustes de los valores de tuneo yo creo que se van a quedar igual. Lo que vamos a cambiar son las piezas de rendimiento. Probablemente tengamos que hacer algún ajuste en la transmisión. Hay que verificar allí lo que es el aspecto de la aceleración. No quiero que se me quede corto. Quiero tener un balance razonable entre aceleración y velocidad punta. Perfecto, nos salimos del campeonato. Ok. Qué lentitud, por favor. Ok, ahora sí nos vamos al garaje. Vámonos a la casa. Y vamos a hacer esta modificación especial. Vamos a ver hasta dónde nos llega. Luego nos vamos con la camioneta, nos vamos con la Raptor. Y nos vamos también al desafío del abierto en carreras de campo a través. Y ahí es donde hay mucha gente corriendo constantemente. Espero que hoy no sea la excepción. Ok, vamos a cambiar ese motor. Swap. V8 de 7.2 litros. El V12 me llama la atención, ¿no? Pero no. Para mantener el tema del V8, colocamos un biturbo. Ay, Dios santo. Te voy a decir algo, ¿no? Puedes seleccionar entre el biturbo y el supercargador. El biturbo no está mal, lo vamos a probar, pero el biturbo funciona más como para configuraciones de drift, ¿de acuerdo? Porque manda mucha fuerza, mucha potencia al eje trasero, a las ruedas, y es más fácil. El cambio del supercargador, o como le llaman aquí, el sobrealimentador de desplazamiento, precisamente facilita mucho más el control, la maniobrabilidad, pero por supuesto no vas a tener toda la potencia del biturbo. Entonces puedes probar uno y el otro. Vamos a probar el biturbo. Se lo ponemos anti-lag, colocamos los frenos, ahora sí, los frenos de carrera, importante. La jaula antivuelco también se la tenemos que instalar porque eso le da más tolerancia al chasis, más rigidez al chasis. Podemos bajar incluso el peso, vamos a poner una reducción de peso deportiva, ¿de acuerdo? Y preferiblemente vamos a ensanchar más las gomas. Vamos a ver si aumentando el tamaño de los rines delanteros, no podemos. Espérate, vamos a ver qué podemos sacar aquí. Ajá, esto. Vamos a colocar una línea de transmisión de calle, ¿ok? Y ya con eso estamos listos para la acción, ¿eh? Perfecto, ahora sí. Creo que no me falta nada. Instalamos. Mira qué barbaridad. Vemos, obviamente, hemos reducido el peso. Está ahora pesando 1580 kilogramos de los 1792 que tenía anteriormente. Y de 674 caballos de potencia, lo pasamos a 1876 caballos. ¡Wow! Y de hecho mejoramos las G laterales, que es ahí donde está la tolerancia del chasis, de 1.8 a 2. 67.100 créditos, muy barato. Y pasamos a la clase S1. Ahora sí, señores, ahora sí se viene lo bueno. Vamos a sacarlo ahorita del garaje. Primero vamos a hacer aquí un ajuste. Vamos a ver si colocamos un poquito más de presión en las llantas traseras. Ok. Sí, aquí tenemos que, fíjate, tenemos que colocar un poco más en la transmisión final, un poco más de velocidad, un poco más de desarrollo de velocidad. Ok, vamos a ver. Ahora dice la ficha técnica que alcanza 396 kilómetros por hora. Ya lo veremos. Claro, si yo aumento todavía más, ¿qué pasa? Aquí. 400. Ok, vamos. Bueno, vamos a colocar así. Vamos a colocar 330. 400 kilómetros por hora. Que estén relativamente bien separadas esas marchas. Ok. Ahí me parece razonable. Alineación se queda como está. Ok, las barras estabilizadoras podemos poner un poco más rígidas las traseras. Aquí, perfecto. Esto se queda como está. Amortiguación se queda como está. Eso también. Asistencia aerodinámica, sí, de verdad que creo que vale la pena. Sí está bien. 48% en el balance o en el equilibrio de la fuerza de frenado. Vamos a colocar aquí un 70% en la presión. Y el diferencial se queda como está. Ok. Bueno. Vamos a sacar esta belleza del garaje. Ahora sí nos vamos a ir al abierto Horizon de vuelta, pero ahora en la clase C1 de las carreras callejeras. Y mientras esperamos, vamos a ver. Carrera callejera, clase C1. Ok, ahora sí ya se siente distinto. Hay que controlar muchísimo el acelerador. Ya vieron cómo sale, ¿eh? Ahora sí es
un power build. Ahora sí. Iba a ser más difícil controlarlo, por supuesto. Vamos a tener que regular muchísimo el acelerador, la presión, pendiente con la presión. Ok, aquí está, Mustang. Ay, señores, esto se ve interesante. Ojalá que pasemos directo a la carrera. No, tenemos que entrar en el lobby, seguir esperando. ¿Cuánto tiempo va? Ah, está terminando la carrera, perfecto, 81%. Así nos da chance como de probar un poco. Vámonos a la... No sé si por aquí se llega, yo creo que no. No, por aquí no llegábamos. A la autopista federal, no. Mira, cuando piso a fondo, cómo sube la aguja, ¿eh? Uy, vamos. Eso, no. Se porta bien, ¿eh? No está difícil de controlar. Es que al ser un V8, los V8, los motores, ayudan bastante con la maniobrabilidad. Claro, no estoy diciendo que sea sencillo, pero sí está bien, está bastante bien, de hecho. Eso es. Bien, vamos. Ok. Uy, me voy de largo, cuidado con el árbol. ¡Pum! Vamos. Ok, ya vamos a entrar. Deseenme suerte, correlones. Porque en esta categoría siempre hay gente muy buena corriendo, ¿eh? Qué hermoso coche, la verdad. Wow. No. Esto es para volverse loco. Privilegiado aquel que tenga una de estas bellezas en su garaje, porque la verdad es que el Mustang es legendario. No envejece, ¿ok? Y mira el potencial. Hasta dónde ha llegado, ¿eh? Qué belleza, la verdad. Muy bueno, muy divertido. Vámonos. ¿Qué toca? Uy, descenso por la selva. ¡Ja! Ey, bueno, deseenme suerte. Mira, ahora sí, tenemos Ford Mustang, otro del 2024. Vamos a ver cómo nos quedó nuestra configuración en relación al compañero Kick 18726, el otro Mustang. Tenemos Honda NSX. Uy, mucho coche meta. Vamos. Ok. En cuarta y sigue quemando goma, ¿eh? Ok, nos vamos, señores, vámonos. Permiso. Cuidado con el tráfico, lo más importante es no llevarnos a nadie por delante. Uy, hay que controlar la aceleración para que no vayamos a saltarnos un punto de control. Cuidado con el tráfico. Cuidado con el autobús. Uy, cuidado. Ey, amigo, dame espacio, por favor. No respondo. Uy, se está bugueado, está muy bugueado él, ¿eh? No, me empujó. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa con el control, la maniobrabilidad? Por favor. Ok. Uy, ey, está muy fácil de controlar. Bueno, no voy a decir que está fácil, pero la verdad es que está muy razonable. Mira cómo va. No, qué bonito. Está demasiado divertido el coche, ¿eh? Y creo que sí, este va a ser el tuneo. Yo se los voy a guardar y les voy a compartir. Se los voy a dejar ahí compartidos en la biblioteca de la comunidad para que ustedes lo puedan probar pronto. Ya vieron los ajustes. De todas maneras, si ustedes quieren probar algo diferente, por supuesto, están totalmente invitados y son libres de hacerlo. Pueden probar el motor V12, de hecho, le cabe. Supongo que con el biturbo es razonable. Uy. Contrólate que ya estamos llegando al cierre. Y creo que, por cierto, creo que esta es la última carrera del campeonato. Ok, vamos. Cuidado con la curva. Ok. Bien. Uy, no te me vayas a ir, no te me vayas de las manos. Ok, un pequeño atajo. Vamos a ver si lo aguanta. Por eso tenemos goma. No. Casi me voy por el puente por andar inventando, ¿eh? Uy. Me salvé de milagro. Uy. Ok. El Mustang del amigo Kick quedó bastante atrás, muy relegado, así que nuestra configuración está muy interesante. El Acura creo que se cayó por el puente.
Sí, porque lo veo muy atascado allí. El Audi abandonó, el Corvette C8 abandonó. Quedó el Honda NSX, el Mustang y el AMG GT Black. No se les ocurra pasar el Mustang de transmisión integral a transmisión trasera, por favor. No hagan eso porque no vale la pena. Este es un Mustang para que lo disfruten en tracción trasera y le saquen toda la potencia disponible. Ok, señores, nos vamos entonces a la última carrera. Sí, menos mal que entramos en a mitad del campeonato. Suficiente para probarlo y estar contentos. Les voy a guardar la configuración allí en la biblioteca luego de esto y nos vamos a modificar la Raptor, que también me emociona muchísimo, ¿eh? Epa, el Mustang, por favor, pruébalo. Me estoy tomando el tiempo para ti, para que lo puedas tener a disposición, la configuración allí, para que te lo puedas llevar a las carreras. Te recomiendo las carreras callejeras nocturnas, por supuesto, en esta clase S1, porque la verdad es que se comporta fenomenal. Ok, cruce del valle. Aquí hay mucha curva. Vamos a ver si sobrevivimos. De hecho, esta fue la última de clase A, ¿no? Ok, vamos a ver cómo nos va ahora. El compañero del Honda, no sé si es él, ¿no? Sí, creo que es él. Tiene muchos problemas para controlar ese monstruo también. Y eso que arranca primero, ¿eh? Ok, en cuarta y sigue derrapando. Qué bárbaro. No, 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 no. Es una locura, ¿eh? Ok, vámonos, vámonos. Vámonos a alcanzar a nuestro amigo de la cura que anda loco. Ahí se vuelve a buguear. Qué lástima. Eso también le afecta la experiencia a él y a mí, a los dos. Uy, uy, frene, 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 frena, frena, frena. Aquí, ¿se dan cuenta de la importancia de los frenos de carrera? No, hubiese seguido de largo, con los frenos de serie. Tengo que regular muchísimo la potencia. Aquí viene otro compañero, cuidado con el tráfico. Ajá, el otro Mustang. Ajá, ajá, ajá. Vamos pues. Se mete en la pelea. Vamos. Uy, yo medio toco el acelerador y lo alcanzo, Uy, 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 amigo. No, 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 cuidado, No, no, no me empujes. Gracias, disculpa. Ok, es que este está teniendo muchísimos problemas también para controlar esa potencia. Es una lástima, Ok, el Honda, ¿qué pasó? Allá va el Honda, Creo que se me está escapando, se me está escapando. Claro, es que con tanta curva aquí se pone un poco complicado. Ey, llevo la presión del acelerador a la mitad. Ok, a la mitad. Ahora, mira, aquí presiono full. Mira cómo lo alcanzo. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Otra vez, otra vez, otra vez. Adiós, arrivederci. No me vayas a empujar, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Es que está muy bugueado el Honda. Qué lástima, Está muy bugueado el compañero. Uy, cuidado con la camioneta. No te vayas a llevar la camioneta. Ok, ok, ok. Sobrevivió. Y nosotros por afuera. No me vayas a... Discúlpame, espacio. Gracias. Vamos. Uy, uy, uy. Mira, míralo, míralo. A fondo, a fondo, a fondo. Pum, 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 pum. Disminuimos. Me meto por la bengala. Cuidado allí. Buena trazada. Pero qué elegancia como se pega. Vamos. Vamos, vamos por dentro. Bien, 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 bien. Ya queda poco, ya queda poco. Tercera, segunda. Pisamos a fondo aquí con cuidado. Uy, regulamos, regulamos. Cuarta, cuarta y sigue derrapando. Cuidado por la parte interna. Bien, bien. Ese es el movimiento. Uy, aquí abandonaron casi todos. No sé quién quedó. Se frustraron, Se frustraron los compañeros. Qué lástima. Vamos. Vamos, 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 vamos. Y ¡pum! No. Qué bárbaro. Ma qué cosa más impresionante. Hermoso Mustang, 240. Quedó abandonó el otro Mustang, abandonó el Honda y se quedó el AMG Black Series. Uy, nos metemos en la segunda posición por todos los abandonos. No está mal, nada mal, me gustó. Ya vieron cómo va. No hay excusas para no probarlo pronto, para no llevarlo a las carreras pronto. Vamos a ver otra. Ah, bueno, un Celica del 74 no está mal. Perfecto, ok, vamos entonces a guardar la configuración y nos vamos con la Raptor. Nos vamos al garaje, vámonos. Ok, vamos, 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 vamos. Chispa, chispa, chispa.
Ok, el motor V8 de 7.2 litros con biturbo anti-lag, mejora de suspensión, le quitamos peso, jaula antivuelco, transmisión de carreras, gomas de rally, con ensanchamiento de gomas adelante y atrás, rines pesados para balancear el peso del tuneo. Pendiente con las barras estabilizadoras si es que tú vas a hacer el tuneo. Si no quieres usar el mío, pendiente con las barras estabilizadoras es muy importante. Las barras estabilizadoras delanteras más rígidas que las traseras para poder tener más control, ¿ok? Y por amor a Dios, no lo vayas a convertir a tracción integral porque vas a perder el tiempo, ¿eh? Si quieres que el coche sea competitivo. A no ser que quieras probar el Mustang en rally. Ahí sí, pásalo a tracción integral y le pones gomas de rally con tacos. Ahí sí tiene todo el sentido del mundo. Ok, señores. Vamos a guardar. Colocamos calle. Espero que me quede espacio suficiente, ¿eh? Yo espero. He guardado tantos tuneos que yo no sé si me queda espacio. Ok, hoy cruzamos los dedos. Cruzamos los dedos. Vamos a ver. Y... Velocidad punta. Compartiendo. Sí, señores. Perfecto. Ok. Ahí está. En los tuneos. Disponible ya. 1876 caballos de potencia y 1875 par newton por metro, pesando menos de 1600 kilogramos. 400 kilómetros por hora en velocidad punta según la ficha técnica. Creo que no hay espacio suficiente en las carreras para conseguir esa velocidad, pero está muy bien. Y otra cosa, si quieren ubicar mi tuneo, ¿ok? En la parte de búsqueda, ustedes se van a la parte de buscar tuneo aquí. Ustedes se van a la parte de tunear coche, ¿no? Acuérdense de eso. Oprimen el botón donde dice gestor de configuración en la parte inferior de la pantalla. Gestor de configuración. Luego le dan a cargar configuración. Y luego le dan al botón que dice buscar. En la parte inferior de la pantalla dice buscar. Oprimen ese botón y en la parte de creador escriben, espérense un momento, escriben Romer Lorenzo, todo pegado, ¿ok? Como está en mi cuenta, aquí en el canal, Romer Lorenzo, ¿ok? Le dan allí, buscar, esperan un poco, vamos a ver. Si no lo encuentran a la primera, repiten el procedimiento y ahí les va a aparecer. Ahí está. Perfecto. Ahí está el Mustang, la configuración almacenada para que la puedan cargar. Bueno, señores, inmediatamente, sin perder tiempo, vámonos al garaje. Vamos a hacer una modificación de la camioneta, de la Raptor, que también me vuelve loco. Me encantan las camionetas aquí en este juego. Es una de las cosas que más disfruto. Mira qué belleza. Viene en clase B, la Raptor. R2023. Vamos a ver esa belleza de cerca. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Esto promete, señores. Vamos a abrir el cofre. Está el motor bastante escondido, ¿no? Vamos a verlo un poquito, a ver. Sí. A ver. Uy, mira. Está escondido, no hay mucho que ver. Es agazapada la potencia. Está ahí agazapada. Por dentro, ¿cómo se ve? Uy, uy, uy. Qué hermosura, ¿no? Y mira lo alta que es. No. Por supuesto, nos vamos a ir inmediatamente a clase A. ¿Ok? Aquí no voy a probarla en clase B, porque eso es perder el tiempo. Vamos a hacer una configuración. Ay. ¿Qué motor trae esta locura? No dice. ¿Pero qué podemos ponerle? ¡Uy! Bárbaro, ¿eh? El Racing de 7.2 V8. Vamos a ver si eso es posible. Vamos a ver. Ok, vamos a dejar el embrague de serie, vamos a colocar transmisión de carreras, ok, diferencial de rally, perfecto, gomas todoterreno. Uy, creo que no vamos a poder con ese motor, no, se pasa. Ok, entonces tenemos que colocar el motor de el Racing de 7.2 litros V8. No voy a probar el de serie, de verdad que no vale la pena. No suena mal, este debe ser un V8 de 5.2 litros. Muy probable, vamos a colocar el Racing de 7.2. No nos vayamos a enrollar, no perdamos tiempo. Colocamos un biturbo, ¿de acuerdo? Y ensanchamos las gomas traseras. Ok, colocamos los rines pesados, los Oettinger también. Vamos a colocar los Oettinger, ¿dónde están? ¿Verdad? O cualquier rin que sea pesado, que tenga el mismo peso de los Oettinger. Aquí está, perfecto.
Ok, ensanchamos acá, aumentamos el perfil de los neumáticos traseros. Vamos a colocarlo aquí, a este perfil. Vamos a colocar ese perfil. ¿Podemos ensanchar las delanteras? Sí. Aumenten el tamaño de los rines, ¿ok? Al límite, aumentan el perfil de los neumáticos traseros, aumentan el tamaño de las llantas a 345 milímetros los posteriores. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver si podemos hacerlo. Sí, creo que sí lo vamos a poder hacer en los delanteros. Ya pusieron hay que poner, ya saben, las gomas de taco y hay que colocar los rines pesados. Ya vamos a colocar un embrague deportivo, ¿ok? Vamos a ver si podemos mejorar más la potencia. Vamos a colocar el biturbo anti-lag, inyección de carrera. Vamos a colocar intercooler de carrera, un bloque de carrera y aquí. Y vamos a ver la parte de frenos. Los frenos podemos dejar de serie. Vamos a colocar la amortiguación todoterreno para que sea adaptable. Barras estabilizadoras de carrera delante y atrás. Si colocamos el chasis, vamos a colocar eso. Le va a agregar 30 kilos de peso, pero vale la pena. Vamos a colocar el chasis, el refuerzo. Este es deportivo, me imagino. Vamos a esperar a que aparezca ahí en la descripción. Jaula antihuelco de calle. Ok, de calle. Perfecto. Eso nos da algo de espacio para colocar aquí el volante de inercia de carreras. ¿Ok? Vamos a ver si nos da chance de colocar barra rígida. No nos da chance. ¿Nos da chance de mejorar el embrague? Tampoco. Y ahí se pasa de categoría. Perfecto. Colocar resistencia. Vamos a ver. ¿Qué trae aquí? ¿Qué trae aquí? Vamos a ver. Este muy pesado. Vértale. Oye, este me gusta, ¿eh? Este me gusta, ¿sabes por qué? Porque le agrega peso, pero le agrega estabilidad y nos da espacio para colocarle más piezas. Aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos colocar y en la parte de adelante también. ¡Wow! Mira las opciones que hay, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Uy, este me gusta bastante. Ok, le pusimos ahí periquitos y creo que podemos colocar frenos deportivos. Ajá. Podemos incluso colocarle la jaula deportiva. Ok, señores, ahora sí estamos hablando en buenos términos. Ahora sí estamos hablando en buenos términos. Yo creo que ahora sí está lista para la acción. Instalamos esa configuración y la pasamos de 700 caballos de potencia a 1318 caballos. ¡Wow! O sea, por supuesto, hay opciones con más caballaje, pero no se está quedando atrás. No se está quedando atrás. Ok, vamos a bajar un poco la presión de las gomas delanteras a 1.2. Dejamos las de atrás también casi similares. Y aquí sí vamos a poner mucha aceleración. Vamos a colocar por lo menos 5 de aceleración. Y vamos a separar un poco las marchas. Fíjate que trae una caja, una transmisión, una caja de cambios de 10 velocidades. Entonces vamos a hacer una curva ascendente y va a descender al final. Asciende y desciende la curva, ¿eh? Tiene que quedar así. Por supuesto que de todas estas marchas vas a utilizar muy poco, ¿eh? Vas a utilizar, ya te voy a decir qué vas a utilizar. Vas a utilizar hasta 5, no, creo que hasta 7 probablemente vayamos a utilizar en la carrera. No hay espacio suficiente como para sacarle rendimiento a la transmisión de 10 velocidades. De todas maneras, cualquier cosa puede pasar. Ok, ahí está. Marca en la ficha técnica 322 kilómetros por hora. Vamos a colocar en la alineación aquí 1.5 y aquí menos 5. Menos 0.5, perdón. Aquí colocamos 2 grados hacia afuera, 1 hacia atrás. Y aquí vamos a colocar 6.5 en el ángulo. En las barras estabilizadoras, aquí creo que era 5 punto y algo. Vamos a colocar aquí, bueno, sí, aquí vamos a colocar 5.5. Vamos a colocar, bueno, 6.50 pues. Y aquí vamos a colocar más o menos ser similar. Vamos a colocar 18.50. Yo creo que ahí, ¿ves? ¿Ves esa separación? Ok, más suave la parte delantera, más rígida la parte posterior. Aquí los muelles podemos colocar un poco más rígido el trasero y esto lo podemos dejar como está. Y aquí vamos a bajar un poco el centro de gravedad. Siempre la trompa más alta. Yo creo que ahí funciona. La amortiguación
Aquí sí vamos a colocar, ¿cuánto es que era? 6. 6. Y bueno, esto podemos colocar 5. Y aquí vamos a colocar 2.9 y 4.5. Aquí en la parte de la rigidez del rebote. Ok, en la aerodinámica nada, frenos nada. El diferencial vamos a colocar 35% aquí. Vamos a colocar 5 acá. Vamos a colocar 85% aquí. Aquí vamos a colocar un 35% también. Y aquí un 65% en el equilibrio del diferencial. Necesito que el mayor empuje o el torque esté atrás, que venga de atrás para que impulse la camioneta, ¿ok? Vamos a ver si con eso es suficiente. Las maestrías, ¿qué trae? UPA, pendiente, ¿qué trae? 6.000 puntos de experiencia, ¿ok? Trae 10 puntos por Satón y trae 50.000 créditos. Ok, ahí repones algo de lo que estás invirtiendo, así que la sacamos del garaje, nos vamos inmediatamente al abierto de Horizon, a las carreras de campo. Esto promete, señores. Uy, mira cómo va. Vamos. Mira, 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 vamos a hacer una dona. Uy, no, mírala, mírala, mírala. Qué grosera es. Ahora sí tiene potencia de sobra para disfrutarla como se debe. Ok, campo a través. Clase A. Vámonos. Te recomiendo acá, te recomiendo clase A. La clase S1, la verdad es que no te la recomiendo mucho porque las camionetas toman demasiado impulso y es más difícil controlarlo. Tienes que tener mucha práctica primero, ¿ok? Y hay mucha gente corriendo muy buena en clase S1. Aquí en clase A también. Ok, vamos a ver si tenemos la fortuna de poder entrar ya en directo a una carrera. Vamos a ver si o es que tenemos que esperar en el lobby nuevamente. Pero mira qué grosería, mira ese frente. Mira esa locura, qué diseño, ¿eh? No, tenemos que esperar en lobby otra vez. Y están corriendo aquí en Guanajuato, ¿eh? En el circuito de Guanajuato. Bueno, está bien. Evento completado, ya terminó el circuito. Perfecto. Nos vamos a la segunda carrera. Creo que, o no sé si es que habrá terminado el campeonato, ¿no? Porque a veces termina aquí, a veces termina en Guanajuato. Hay que esperar un poquito, vamos a ver. Vamos a ver qué nos toca. Sería ideal tener la buena fortuna de iniciar un campeonato completo, hacer las 3 carreras. Sería lo ideal, a ver si logramos dominar y llevarnos el campeonato y la recompensa. ¿Te imaginas? Interesante. No va a estar fácil, porque a pesar de que la camioneta promete muchísimo, una cosa que sí no le juega a favor es que es muy pesada, porque pesa más de 2.000 kilos. La verdad es que está bastante pesada y no quedó espacio suficiente como para reducir ese peso, porque si no la pasábamos de categoría, la pasábamos a clase C1. Entonces, bueno, ok, sí señores, se va a reiniciar el campeonato, llegamos a buena hora. Vamos a ver cuáles son los circuitos. Campo a través en el descenso, buenísimo. Ojalá que hayan buenos corredores y ojalá que esté la parrilla llena para hacerlo más interesante. Vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder para meternos en el podio, ya lo sabes. Ese es el objetivo de nosotros los correlones. Y así probar el desempeño de la camioneta. Yo creo que con esta configuración está bastante bien. Luego del campeonato, si se portó bien, si nos gusta el rendimiento, también voy a guardar esta configuración para que la puedas probar inmediatamente. ¿De acuerdo? Para que lo puedas llevar a los campeonatos y te la puedas disfrutar incluso en solitario o corriendo contra los grivatares en cualquier carrera personalizada. ¿Ok? Vamos a ver. Creo que las dos primeras competencias, los dos primeros circuitos son de velocidad y creo que el cierre es un circuito cerrado. No vi bien no alcancé a ver bien el cronograma. Bueno. Esto está tardando mucho, señores. Yo estoy impaciente por acelerar. Estoy impaciente por ver aquí y sentir la potencia, el torque de esta belleza. Vamos. Pongan de su parte. Ok. Otros jugadores viajando rápido. Por lo menos hay jugadores metidos allí en el campeonato. Vamos a ver. Por cierto, muy asertivo el color, ¿eh? Muy linda el color ese metalizado que tiene de serie. Me gusta. Muy bien diseñado. Ok. Vamos a ver. Ok, carrera de personal. El circuito de campo a través del descenso. Ok. Este es descenso. Mira un Mustang metido acá, lo que les había dicho. Upa, pendiente, que son puros crack del equipo crack. Todos son muy buenos. Son 3 miembros del equipo. Todos son excelentes corredores.
pendiente que son excelentes. Dos están usando la clase, la Mercedes X, que es meta en esta categoría. Vamos a ver si podemos pelearnos allí. Está difícil, vamos a ver. Ok. Buena potencia, hay buena potencia. Lo que hay es que estar pendiente aquí de los puntos de control. No nos vayamos a saltar. Ok. Tengo mucho tiempo sin jugar en el abierto. Mucho tiempo. Uy, bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok, ahí freno porque no quiero irme contra los árboles. Cuidado, cuidado, señores. Yo sé que les está costando, no fue a propósito. Vamos, 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 vamos en la tercera posición. Un derrape, ¿cómo te portas con los derrapes? Ay, bueno. Está bien. Por supuesto, no creo que alcancemos a las Mercedes, porque las Mercedes son demasiado rápidas. Uy, qué salto tan bueno, vamos. Qué salto tan bueno, bien. Uy, nos llevamos ahí los escombros. No, casi se me apaga, vamos. Uy, 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 vamos. Uy, perdieron el control allí, el compañero se quedó por fuera en el punto y nosotros avanzamos. Bien, cuidado aquí con los obstáculos, bien. 73%, 74% del recorrido. Ok, derrape controlado aquí en quinta, cuarta, quinta. Bien, no, eso es lo bueno, que como es pesada, como es muy pesada, los derrapes son controlados. No es para nada difícil de entender, ¿eh? Bien. Ahí se despegó bastante, por supuesto. Es que la Mercedes, en serio, la Mercedes es una locura de camioneta, por eso la usan tanto. Bien, señores, bien, nos metimos en la segunda posición. Muy buena experiencia para hacer la primera carrera. Excelente, considerando además que estos son pilotos de mucha experiencia que corren casi todos los días corren acá, ¿eh? Uy, se abandonó uno de los clases, abandonó la Mercedes, se frustró muchísimo, así que quedaron dos corredores del equipo Crack, solo dos, el Mustang y la otra Mercedes, y el MG7, que por cierto llegó a la tercera posición. Interesante opción. Claro, el Mustang sí es verdad que lamentablemente como que le faltó empuje, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vamos a ver cómo nos va en la siguiente carrera. Nos quedan dos. Repito, la Mercedes es una locura de camioneta, ¿eh? Es muy buena, por eso es clase meta aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. No importa, nosotros no nos dejamos amilanar. No nos intimidan tan fácil, ¿eh? Tenemos potencia de sobra para pelear. Así que vamos a pelear. Vamos a meternos ahí. Vamos a la segunda carrera, vámonos. Creo que es otra carrera de velocidad, ¿no es cierto? Creo que sí. Vamos, 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 vamos. Recuerda que después del campeonato guardo el tuneo y te lo comparto para que lo puedas aprovechar. Este video lo voy a subir de una vez, cayendo y corriendo, ¿eh? Termino de grabar, subo, para que lo tengas a disposición ya. Uy, esta es complicada, ¿eh? Final de fotografía. Esta es complicada. Llegamos ahí al estadio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder para meternos allí en la pelea. Vamos, 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 vamos. Ok. Bien. Mira cómo se despega la Mercedes, ¿eh? Qué bárbaro. Vamos a ver cómo le va aquí en el salto. Hay que disminuir un poco. Uy, tuvo problemas y quedó allí en el centro. Vamos para arriba. Derrapamos allí con suavidad. Hay que vigilar mucho la aceleración. Cuando se esté durmiendo, la aceleración tiene que bajar a una marcha aquí.
Sí, definitivamente se derrapa espectacular, ¿eh? Porque como es tan pesada la camioneta... Cuidado con el chivo. O la cabra, yo no sé qué es lo que era. Ok, aquí estoy en cuarta, fíjense, ¿ve? Vamos, vamos, vamos para arriba, vamos para arriba. Bien, vamos. Buena curva. Buena. Derrapa aquí con salto. Ok, está aguantando, está aguantando. Allá vienen los amigos, se quedaron bastante, ¿eh? Vamos, que estamos ganando la carrera, 73% del recorrido completado y parece que vamos a conseguir nuestra primera victoria, señores. Vamos, correlones, que sí se puede. Qué buena participación, qué buena primera experiencia con la Raptor, que está soportando bien la carrera. Uy, ahí se me durmió un poco, ¿eh? Vamos, sexta, salto. No, qué belleza, vamos, qué hermosura. Cruzamos la meta con la victoria, vamos. La primera victoria de la Raptor y con eso ascendemos en la tabla de clasificación. Vamos, señores. Nos queda una carrera. Le ganamos al amigo del equipo Crack Juárez Man. Le ganamos esta carrera. Vamos a ver cómo nos va en el circuito. Probablemente sea un circuito cerrado. 3 vueltas. Ok, quedamos en igualdad de puntos. 36-36. Se dice fácil, pero ganarle a la Mercedes es complicado, señores. No son muchos los coches que le ganan a la Mercedes. Por supuesto, lamentablemente el amigo tuvo ese percance en el inicio que hizo que se trompeara allí en el salto, ¿no? Eso fue también lo que pasó. Pero bueno, lo aprovechamos. Él tenía para alcanzarnos, pero no sé si habrá cometido otra falla por ahí. Lo cierto es que, señores, seguimos avanzando, nos vamos a la última carrera y parece que las condiciones nos están favoreciendo. Ahora viene el circuito. El circuito sí es un poquito complicado porque como tenemos la desventaja de que tenemos mucho peso. Aunque derrapa muy bien, tiene potencia de sobra, tiene mucho peso. Entonces eso también nos pone algo lentos para dominar un circuito. En el descenso es perfecto porque el mismo peso incluso nos da un plus de velocidad. Pero aquí donde es plano, donde hay saltos acrobáticos también y eso, bueno, aquí es donde se pone difícil la vaina, ¿no? Bueno, señores, vámonos. 3 vueltas en el circuito de Ekbalan. El mejor circuito para definir un campeonato sin duda. Ustedes están viendo el prestigio, ¿no? Ustedes están viendo el prestigio, ¿no? El compañero que está a bordo del Mustang es prestigio 10, o sea, el máximo de prestigio. El compañero con el que nos estamos peleando el campeonato es prestigio 4. No son malos, ¿eh? Ok, vámonos. Bien. Ok, aquí solo hay que vigilar la aceleración. Hacer un derrape controlado, no muy profundo para no perder velocidad. Entramos aquí en la parte profunda de los banderines y quinta marcha para darle velocidad aquí en el salto, quinta aquí, cuarta aquí de vuelta, colocamos freno de mano, tercera. Ok, ahí nos está alcanzando la Mercedes. Bueno, peleamos todo lo que podemos, vamos. Quinta, derrape, cuarta, quinta otra vez, cuarta, uy. Tercera. Me salgo un poco de la trazada para tomar espacio, él también ya conoce el truco. Buena, muy buena curva. Pero se dan cuenta de lo que les decía. Que el peso complica un poco la situación y la Mercedes es más ligera y fíjate cómo derrapa, ¿ves? Derrapa más corto, con más versatilidad, ¿ves? Ok, cuarta. Lo único que nos pudiese salvar es que cometa un error. Si comete otro error, se va a quedar atrás o que se salte un punto de control, eso también ayudaría bastante. No, ay, se me apagó. Carajo, vamos. Vamos, que sí se puede. Uy, ahí lo vi tan valiente, ¿eh? Buena curva, vamos.
Uy, ahí se fue largo el compañero y se estrelló. Se estrelló, creo que se saltó el punto de control. Vamos a ver si lo podemos aprovechar, señores. Nos vamos a la última vuelta. ¿Será posible? ¿Será posible conseguir la victoria? Vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder para controlar ese derrape. Derrape corto, 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 corto. Quinta, velocidad, cuarta. Entramos profundo allí, justo al lado del banderín. Ay, 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 señores. Ay, 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 esto pinta bien. Esto pinta bien. Esto pinta muy bien. Vamos, 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 que lo que queda es muy poco para concluir. Hey, señores, esto está en suspenso. Se pone dramático. Quinta, cuarta, derrape. Por dentro en el banderín. Cuidado, no. ¡Ey! Se fue largo, se fue largo. Ok. Bien, esa es la curva, vamos. Ok, señores, nos llevamos la victoria en Ekbalam y con eso cerramos el campeonato. Sí, señor, qué buena participación. Nos llevamos el campeonato completo con la Raptor 1-3, el mejor tiempo de vuelta. Mira, 3 segundos por encima de la Mercedes, que hizo 1 minuto por vuelta. ¡Qué barbaridad! Por supuesto, vuelvo y repito, hay mejores opciones. Con 56 puntos nos llevamos el campeonato. Muy divertida la camioneta. Excelente, excelente camioneta. Muy entretenida, muy divertida de conducir. La verdad es que lo disfruté muchísimo, ¿eh? Excelente. Los dos coches son maravillosos. Nos llevamos el abierto, sí señor, y la recompensa. Y una recompensa adicional de 10.000 créditos. Nunca está de más. Y bueno, señores, ahora sí, vamos a guardar la configuración para cerrar este video. Compartir con ustedes ese tuneo de, ya lo tienen el del Mustang y ahora van a tener el de la Raptor. No se pueden quejar. Espero que lo lleven pronto al abierto de Horizon, que consigan victorias, que se la disfruten. No sean tan ambiciosos tampoco. No se trata de conseguir tantas victorias. Si ganan, perfecto. Genial. Pero por lo menos ahí tienen opciones para tratar de meterse allí en la pelea del podio. Eso sí tienen de sobra los dos coches, el Mustang y la SBT. El Mustang sí, te recomiendo practicar en solitario antes de meterte al abierto Horizon. Bueno, puedes practicar con las dos, de hecho, pero con el Mustang principalmente, porque el Mustang, al ser tracción trasera, es un power build y de verdad hay que practicar mucho con el acelerador. Hay que practicar con el acelerador para no tener problemas. Para regular esa potencia, frenar con anticipación en las curvas, aprenderte el comportamiento del coche en cada uno de los circuitos. Principalmente te recomiendo que te vayas a circuitos callejeros nocturnos, ¿ok? Así que en serio vale mucho la pena practicar previo a irte de sopetón a las competencias, ¿ok? Así que bueno, señores, vamos a guardar esta configuración. Vamos a ver, espero que crucemos los dedos, para que tenga espacio, porque no sé si me queda suficiente. Vamos a colocarle campo, ¿ok? Campo, perfecto. La única cosa en contra que tiene la camioneta es que es muy pesada, en serio, es muy pesada a pesar de que tiene muy buen caballaje, pero ese peso le da estabilidad sorpresivamente y le da algo de impulso, ¿eh? Así que, bueno, una cosa por la otra. Perfecto, señores, listo, ya quedó almacenado allí el tuneo de la Ford Raptor R2023. Así que bueno, ya cumplo con mi trabajo de mecánica, ahora te toca a ti. Y como les dije en el video que publiqué más temprano, pendientes allí con el canal, ahora estoy a entera disposición de ustedes para que ustedes puedan compartir conmigo sus mejores carreras, ya sea en el Forza Horizon 5 y en el Motorsport. Suban sus carreras a YouTube o transmitan en Twitch para que queden almacenadas allí sus carreras. Lo pueden hacer desde la consola o desde la PC. Y bueno, cuando me pasen los links y me lo pongan en la caja de comentarios, yo estaré pendiente, seleccionaré las mejores carreras para hacer la animación y hacer las narraciones, porque quiero narrar tus carreras. Así que ahora te toca a ti. Bueno, mis correlones, nos vemos en la próxima. Espero que hayan disfrutado el video, espero que hayan disfrutado de las carreras y de las configuraciones, que las disfruten pronto, mejor dicho. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.